Saludemos, queridos Radio Escucha, bienvenidos a tu programa de Saludemos. Te habla Jaime Claudio, profesor de Medicina de Familia, Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico. Aquí, como todos los lunes, trayéndote esta información sobre cómo seguir añadiéndole vida a 2 años y años a la vida. El pasado jueves, el grupo de COSACO, la Coalición de Sabiduría Coronavirus, tuvo una cónclave, tuvo una reunión en el internet donde destacamos una serie de temas muy puntuales en estos momentos donde se hace la reapertura de nuestra economía. Y precisamente para destacar eso, pues quiero aprovechar este programa y compartir con ustedes esta videoconferencia que yo creo que tuvo prácticamente todas las presentaciones fueron extraordinarias. Yo les voy a dar un poco del bosque, de la perspectiva amplia de dónde estamos y hacia dónde vamos. El estudiante de escuela del recinto de ciencias médicas del programa graduado, Danilo Pérez, va a estar destacándole perspectivas sobre los números. La doctora Carmen Zorrilla va a estar hablándole a ustedes sobre desenredando toda esta maraña de las pruebas, que si la molecular, que si los anticuerpos. Vamos a estar claramente destacándoles cuándo cada una de estas pruebas es importante. La gran epidemióloga Fabiola Cruz del programa de Villalba va a estar destacando cómo es que trabaja este programa, que se ha vuelto el modelo que va a adaptar el gobierno. Desde que hicimos esta grabación el jueves, ya hoy lunes la gobernadora aceptó que este era un modelo viable y aceptó de que vamos a resolver el reto del rastreo epidemiológico a través de municipio a municipio. Con nosotros también está Sergio Caporalí, que va a estar hablándoles sobre las medidas de protección. Gilbert Cardona, que va a estar hablándoles sobre la resiliencia emocional en tiempos de coronavirus. Una charla muy importante. Y finalmente el doctor Luis Molinari, cardiólogo, va a estar compartiendo con ustedes unas últimas perlitas de cómo seguir trabajando desde las trincheras todo este proceso de cambio. Bien importante que entendamos, amigos, que en estos momentos se hace indispensable que nosotros mantengamos estos 3 elementos esenciales para flexibilizar las medidas de mitigación. Si salimos de nuestras trincheras es porque tenemos suficientes pruebas diagnósticas, moleculares y serológicas para la detección, aislamiento y tratamiento y seguimiento de los casos positivos confirmados por laboratorio y para la investigación de los contactos. Tenemos que tener un sistema robusto de informática que permita la recopilación, transmisión, codificación, análisis y difusión oportuna de los datos integrados, tanto de laboratorio como los datos epidemiológicos, el seguimiento de los casos y la investigación de los contactos. Y tenemos que tener un seguimiento de casos, tenemos que tener una infraestructura salubrista, una investigación de contactos, de apoyo e incentivos a personas en aislamiento y en cuarentena. Tenemos que tener un equipo de protección personal al personal esencial. Así que esa es la agenda que les tenemos en esta gran cobertura sobre este tema tan importante. Así que, amigos, pendiente a esto y de mucho más durante la semana, vamos a estar discutiendo este tema con ustedes. La verdad en tiempos de COVID. Como decimos en el buen borincano, que no te metan los mochos. Vamos a trabajar con ustedes cómo uno desarrolla pensamiento escéptico, crítico, y te mantienes abierto a todas las posibilidades. Y cómo el método científico trabaja. Vamos a estar hablando esto con Daniel Altshuler
y el doctor Daniel Cruz de Yale, biólogo. Así que va a ser un locutorio sumamente interesante. También vamos a estar en la semana destacándole fortalecimiento inmunitario abarcador. No hay una bala mágica para subir la respuesta inmunitaria. Hay una serie de respuestas que podemos agregar desde su respiración, el mindfulness, el ejercicio, ciertos suplementos, el zinc, la vitamina D. Lo importante es que es la acumulación de estas herramientas la que le va a dar a usted la posibilidad de tener un sistema inmunológico más fortalecido en contra del virus. Así que amigos, disfruten de esta presentación que sé que les ayudará a añadirles, como siempre nos gusta decir, vida a los años y años a la vida. Saludemos. Puerto Rico, como sabemos, lo ha hecho bien en el sentido de nuestro resguardo. Pero una vez salimos de las trincheras y salimos de las trincheras, aunque estemos con equipos protectivos, si no tenemos un sistema de rastreo efectivo, no vamos a poder bajar esa curva de contagio. Y como nos va a explicar ahora Fabiola Cruz López, esto es medular, es esencial y lo podemos hacer, se ha hecho en Villalba sin una inversión muy onerosa. Así que Fabiola, bienvenida, tienes el podio, adelante. Gracias, gracias. Muy buenas noches a todos y gracias por la oportunidad. Definitivamente ahora voy a estar compartiendo con ustedes la presentación sobre uno de los temas muy importantes que debemos tomar en cuenta para dar este paso con mucha cautela que ya estamos dando. Voy aquí a compartirles la presentación. Me dejan saber si la pueden ver. ¿La ven bien? La estamos viendo. Sí, pues bien, pues estoy aquí para hablarles un poquito de la importancia de tener un sistema a nivel municipal de ayuda y rastreo de contacto. ¿Y por qué a nivel municipal? Porque es la unidad de gobierno que está más cerca de nuestras comunidades. Y cuando no se tenía una respuesta para la pandemia efectiva a nivel estatal, ¿qué debemos hacer? Movernos a lo más cercano que tenemos de nuestras comunidades, que en este caso son los municipios. ¿Cuáles son los propósitos de un sistema de rastreo municipal? Establecer un sistema que nos permite identificar los contactos de los casos positivos. Y cuando yo me refiero a contactos, estoy hablando de personas y de lugares con quienes estas personas han podido tener algún tipo de interacción en su periodo infeccioso, que es el periodo en que ellos pueden transmitir ese virus. En el caso de Villalba, nosotros comenzamos este rastreo también desde que son casos sospechosos. Y esto es con el fin de la prevención, porque cuando no tenemos las herramientas completas ni tenemos un marco entendido, vamos con todo el batallón de prevención para poder cortar estas cadenas de transmisión. Así que lo hacemos a tiempo con el fin de prevenir futuros contagios. Otras cosas importantes que establece un sistema de rastreo a nivel municipal, la capacidad de proveer ayudas a personas y familias que están afectadas directamente por la pandemia, porque esto no es cuestión de decir, estuviste expuesto, vamos a aislarte, no, vamos a ser humanos. Las personas necesitan ese tipo de ayuda de, ok, ¿quién me va a traer la compra? ¿Quién me va a traer los medicamentos para atender mis necesidades de enfermedades crónicas? Todo este tipo de ayuda pues se puede trabajar a través de las distintas oficinas del municipio. En nuestro sistema también se estableció un sistema de monitoreo de viajeros, que sabemos que tenemos un insumo de ahora mismo el epicentro de la pandemia, que es los Estados Unidos, y por tanto tenemos que tener en consideración este riesgo y promover ese monitoreo continuo en los viajeros que están llegando a nuestros pueblos. Y finalmente, dando este paso, con mucha cautela, pues entonces asistir a los comerciantes a que puedan implementar y utilizar las herramientas de estos sistemas de rastreo con el fin de prevenir brotes en sus mismos lugares de trabajo que conlleven a un aumento en ausentismo o a que tengan que cerrar los negocios nuevamente. ¿Qué es el rastreo? Siempre hemos tenido esta duda
que lo he visto mucho en los medios de comunicación. Una cosa es identificar los casos, saber quiénes son los casos positivos. Otra muy distinta es rastrear el camino del virus, rastrear esa cadena de transmisión. Cuando estamos haciendo rastreo, nuestro único fin es ir a la carrera con el virus para llegar antes que el virus y cortarle la oportunidad. Y de esta forma podemos disminuir la transmisión. Tenemos un caso inicial, vamos a estudiar esos primeros contactos en la primera línea y si tenemos contactos en la primera línea, tenemos que seguir a la segunda línea, con el fin de que logremos cortar líneas que al mes un caso podría significar más de 50 personas que fueron afectadas y no lo vamos a ver, claro, pero sepan que estamos salvando muchísimas vidas cortando estas cadenas de transmisión a tiempo. Nota importante, mientras más tarde lleguemos e identifiquemos los casos positivos y los entremos a estos sistemas de rastreo, más recursos se tienen que agotar bajando esas cadenas de transmisión hasta llegar a donde el virus haya llegado. Por eso es importante que mi sistema de rastreo en nuestro municipio de Villalba lo estamos implementando desde que son casos sospechosos. Si el caso resultó positivo y nosotros hicimos todo el rastreo y aislamos a sus contactos, pues mira, ahora nos movemos a hacerle pruebas a todos estos contactos. Si el caso dio negativo, no pasa nada, cerramos el caso de todos los contactos y terminamos entonces ese monitoreo de los contactos que resultaron de ese caso negativo, pero nos quedamos con la conciencia tranquila de que hicimos lo más que pudimos para prevenir. El sistema de rastreo de contactos en Villalba es uno muy sencillo, es un sistema voluntario, las personas llaman un cuadro de llamadas que se estableció en el municipio. Este cuadro ahora mismo es una sola persona y esa persona, mis agradecimientos, está 24/7 recibiendo llamadas. El sistema, como les dije, es voluntario. La clave para promover la participación es, uno, la confidencialidad que se le ofrece a esta persona. Esto no es el municipio el que lo está corriendo, son profesionales que están en el municipio, profesionales de la salud. Por tanto, la confidencialidad aquí es clave. Segundo, la solidaridad. Sabemos que son tiempos muy difíciles, son tiempos de mucha incertidumbre y las personas necesitan ese apoyo, necesitan sentir que no están solos. Y es ahí el municipio donde puede trabajar y ofrecerle ese soporte que las personas también necesitan. Luego entonces viene el muñeco completo, que es seguir de rastreo. Una vez identificamos ese caso sospechoso o positivo, el equipo de investigación entra y su objetivo es obtener una lista de contactos, ya sea lugares o personas. Los lugares se avisan, las personas también se avisan con el fin de que se puedan aislar y tomar las medidas de prevención. Luego entra entonces el monitoreo. Al monitoreo entra tanto el caso positivo, para poder monitorearlo hasta que por fin tengamos un resultado de PCR negativo, para ver las necesidades que tenga en el transcurso del camino, y también los contactos, que en el caso de que sea un caso positivo, todos estos contactos se les va a hacer prueba, tengan síntomas o no tengan síntomas, y se van a monitorear por los próximos días. Básicamente, eso es un resumen de lo que es el sistema de rastreo. Con el sistema de rastreo nos ha permitido claramente tener unas estadísticas al día. Ahora mismo el municipio de Villalba logró establecer una colaboración con el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico con el fin de optimizar la plataforma que teníamos. Nosotros comenzamos con una plataforma bien sencilla en Google Drive, que es gratuita también, y ahora entra el Fideicomiso de Salud Pública ofreciendo una plataforma gratuita pero más optimizada, y esto nos permite mejorar nuestros análisis. Fabiola, muchas gracias. Háblanos de la ventaja y te tengo una pregunta muy importante. Claro que sí. Entre las ventajas, importante, buscamos los casos no esperamos a que lleguen, y aquí es donde podemos identificar entonces esos casos asintomáticos que sabemos que han sido el éxito de que esta pandemia haya causado tanta afección en el mundo y que haya causado este impacto tan increíble. Los asintomáticos son los que la están moviendo. Identificar brotes en comunidades y las comunidades que están a riesgo, y de esta forma, a nivel de salud pública, se pueden establecer estrategias con estas comunidades. O le hacemos pruebas a todo el mundo de la comunidad,
o evaluamos qué necesidades en las que están teniendo estas comunidades y por qué hay un aumento de casos en las mismas. Proveer recursos a las personas y familias afectadas, educar, porque a través de estos sistemas las personas crean más conciencia y más responsabilidad social y le creas este tipo de presencia de que ellos saben que en su propio municipio pues hay unos movimientos que están ocurriendo con el fin de prevenir los contagios y ellos se pueden sentir involucrados en el mismo. Observaciones finales, y aquí termino. El sistema solo será efectivo si su pueblo tiene confianza. Afortunadamente, el pueblo de Villalba ha cooperado increíblemente y gracias a esto se le debe el éxito del programa. Rastreo desde que son casos sospechosos para evitar gastar recursos bajando esas cadenas de transmisión. Le damos soporte a las estadísticas que presenta el Departamento de Salud. No estamos para competencias, estamos para colaborar y mejorar el sistema de salud de nuestro país. Identificamos comunidades a riesgo, saben que deben tener psicólogos y trabajadores sociales porque este tipo de pandemia especialmente estigmatiza mucho nuestras comunidades y las personas y aparte de la incertidumbre. Y aquí entra en juego este rol de la salud mental y estos profesionales que son bien importantes, que los tengan en cuenta y que se integren. Nuestro sistema redirige llamadas, ayuda al ciudadano, médicos y manejo de emergencias para problemas de pacientes con enfermedades crónicas. A nuestro sistema nos llaman pacientes que no saben, que tienen miedo de ir a buscar sus medicamentos, por miedo a estar expuestos porque son pacientes vulnerables. Y aquí entra nuestro sistema para poder asistir, no siendo el objetivo principal del sistema de rastreo. Pero si ustedes tienen ese cuadro de llamada a nivel de municipio, le crean la confianza a la gente y pueden atender otras necesidades. Personas en comunidades carecen de teléfono y transportación. Integren los líderes de comunidades para que vean y puedan entender ese marco de las necesidades reales que tenemos en Puerto Rico. Aquí, pues, integrar los líderes de comunidad y ministros de la fe para lograr establecer esa visibilidad y monitorear las comunidades. Siempre hay espacio para mejorar, siempre, siempre, siempre podemos hacer algo mejor. Y lo importante es desde ya comenzar con esto, dando este paso con cautela, porque lo que está en riesgo aquí son vidas más que números, que sé que se han enfocado mucho en los números. Aquí lo que están en riesgo son las vidas y hacia eso nos tenemos que dirigir y prevenir. Así que gracias. Gracias, Fabiola. Verdaderamente las preguntas que tenía ya han sido contestadas. Yo creo que lo más importante para mí de tu presentación es que un caso sospechoso no comienza meramente con una prueba positiva. Y yo creo que es uno de los mitos más importantes que queremos desbancar en este conversatorio. Obviamente esto empieza desde que uno sospecha que pueden haber síntomas o que puede haber contagio por la asociación con otras personas. Así que muchas gracias y estaremos obviamente pues compartiendo esta información y te excusamos porque sabemos que tienes una agenda cargada. Muchas claro gracias. que sí. Gracias a ustedes por la oportunidad. Pues ahora me gustaría continuar este proceso con darle la oportunidad a poner en perspectiva los números, porque obviamente pues son vidas las que estamos salvando, pero los números nos ayudan a tener una perspectiva del bosque. Y una de las grandes interrogantes que ha tenido Puerto Rico es que los números han sido tan buenos, pero a la misma vez hemos tenido mucha confusión en tener un agarre preciso de ellos. Así que me complace mucho darle ahora la oportunidad al estudiante graduado Danilo Pérez del Recinto de Ciencias Médicas para que nos presente una perspectiva de bosque en términos de dónde estamos con los números y cómo los números nos pueden ayudar a seguir haciendo esta planificación estratégica ante la pandemia. Un saludo. ¿Me escuchan bien? Le escuchamos. Perfecto. Ok. Pues nada, yo lo voy a hacer de una forma un poquito atípica. Tengo la presentación por un lado. Pero como dice
el doctor Claudio, ¿verdad? Nosotros estamos aquí para hablar de los números. Esto va a ser bien rapidito, lo que tengo son 3 plantillas, y debo reconocer que yo me he nutrido en esta discusión, ¿verdad? No es solamente que yo sea un estudioso de la estadística o de los números, sino que yo me he nutrido de recursos dentro de COSACO, que hemos sido una concentración de sabiduría bien buena, a la que se nos siguen uniendo recursos estelares, como es el caso de la reciente llegada de Fabiola Cruz, pero también, ¿verdad? Colaboramos con muchos especialistas y mucho de ese talento boricua que tenemos de más. Así que lo primero que quisiera traer es extender un poquito sobre lo que comentaba Fabiola, y sé que vamos a ver más información con la doctora Zorrilla, es, ¿verdad?, la distinción entre los dos tipos de pruebas que tenemos en la calle moviéndose ahora mismo. La distinción básica es la prueba serológica versus la prueba molecular. ¿Y cómo se distinguen estas dos? Pues mira, esta visualización preparada por los muchachos en Arroyo Habichuela, que tuve el placer de coincidir con ellos en la Universidad de Puerto Rico en Calle, nos resume esencialmente cómo tú las puedes distinguir, ¿verdad? A nosotros no nos interesa, en el mundo ideal, identificar si una persona está portando el virus para ver si esa persona entonces representa un riesgo de generar otros casos, ¿verdad? Que se continúe propagando la actividad pandémica. A esos propósitos, por eso es que se dice que la prueba indicada es la prueba molecular. Si vemos, las pruebas serológicas lo que miden es la presencia de anticuerpos. Hay un periodo, ¿verdad?, antes de la generación de los anticuerpos donde la prueba serológica va a resultar en unos quote-unquote falsos negativos. La realidad es que eso no es un falso negativo porque la prueba no está diseñada para rendir positivo en ese periodo, pero para los propósitos que se está utilizando es un falso negativo, en el sentido de que eso no es un caso que deja de ser, ¿verdad?, sospechoso para infección. De igual manera, las pruebas serológicas presentan un riesgo adicional de que si se hacen de forma muy tardía, levantan banderas en casos donde ya no es necesario, ¿verdad?, seguir medidas de cuarentena o restricción, porque ya esta persona se ha recuperado y por lo tanto no posee una carga viral que represente el riesgo de infección. ¿Y por qué es importante la distinción entre estas dos pruebas? Porque en Puerto Rico ahora mismo estamos hablando de que estamos 50-50. Se han identificado tantos casos con los PCR con las moleculares. Sin embargo, cuando miramos la tendencia sobre el tiempo, el día de hoy fue por primera vez que el conteo de pruebas serológicas pasó las pruebas moleculares. Estamos hablando de que la dependencia de los famosos pruebas de las famosas pruebas serológicas está aumentando y no estamos, ¿verdad?, continuando el uso de PCR. Y si regresamos, vemos el riesgo que eso representa contrastando los dos tipos de pruebas, pues sabemos que eso nos pudiese traer varios problemas. Estas pruebas también se pueden distinguir en términos de la rapidez con la que se están reportando. Un problema central que estamos teniendo en el monitoreo de las estadísticas del COVID-19 en Puerto Rico es que los reportes que nosotros estamos observando los estamos recibiendo de muestras que se tomaron en su mayoría de una semana hacia atrás. Aquí vemos graficada para el día de hoy las fechas en las que se tomaron las muestras. Según un análisis realizado por el usuario de Twitter, Mick Lucas, cada tipo de prueba, ¿verdad?, le acompaña una tardía que se puede identificar en su reporte. En el caso de las moleculares, se tardan alrededor de 7 días, a pesar de que como mucho una prueba molecular lo que se tarda en realizar son 2 días. En realidad, se puede realizar en un par de horas. Las pruebas serológicas, que tanto decimos que son bien rápidas, que se pueden hacer en 15 minutos, por alguna razón se tardan 5 días en reportarse en nuestro sistema, y las muertes, a pesar de que en su mayoría se reportan al día siguiente, se pueden añadir luego mediante el registro demográfico, siguiendo las recomendaciones del CDC, y por lo tanto las muertes tardan en promedio cerca de 4 días en ser reportadas. Y esperando ser breve, eso es lo que les traigo. Si tienen algunas preguntas puntuales, obviamente siempre nos pueden conseguir a este correo electrónico, el número de teléfono también está disponible, y ¿verdad?, el website
Y continuamos el monitoreo siempre desde covidpr.info y cosacopr.org. No escucho a nadie. Jaime, yo creo que estás en mute. Perdón. Quiero decir que me siento bien honrado y contento por esta presentación, Danilo. Representa, como tú has dicho, no solamente el sudor tuyo, sino mucha gente que está tratando en COSACO de manejar los números y orientarnos, y todo honor y toda gloria a todos esos compañeros que están haciendo este trabajo extraordinario. Así que si alguno de los compañeros tiene algún comentario en este momento, pues por favor, siéntanse en libertad de hacerlo. Yo tengo uno antes de irme. Tengo un comentario. Otro de los beneficios del rastreo para Danilo es que los números que están saliendo a nivel de municipio salen más rápido porque no se enfrentan con el flujo de información dentro del sistema que tenemos ahora mismo de notificación. Así que eso los dejo con esa, es uno de los pros de tener estos sistemas a nivel de municipio. Como saben, en Villalba yo tengo 16 casos, el Departamento de Salud todavía tiene 6 al día de hoy, así que estamos en espera de que todos estos casos pues se puedan actualizar. Totalmente cierto. Muchas gracias Fabiola, muchas gracias Danilo. Y pues quiero darle ahora la oportunidad a darle continuidad a este tema de las pruebas que muy magistralmente trajo Danilo como parte de los números. Doctora Carmen Zorrilla, adelante. Hola, gracias por la oportunidad. Déjame buscar mi presentación aquí. Pues gracias por esta oportunidad. Yo entiendo que esta es una condición nueva de la que estamos todos aprendiendo, así que por eso yo me considero que soy una estudiante y no una experta. Somos expertos en otras cosas, pero en este asunto somos estudiantes. Déjame, perdona, presentar esto. Aquí. Y en esencia, otra vez volviendo a lo que ya los compañeros han estado hablando, básicamente hay dos tipos de prueba y en esencia tú vas a saber qué tipo de prueba te están haciendo por de dónde tomaron la muestra. Y en la muestra de las pruebas moleculares, que lo que miden es partículas de virus o virus, el virus se va a estar concentrando en las vías respiratorias altas, así que los lugares de donde toman esa muestra, usualmente el lugar ahora mismo óptimo para tomar la muestra es de la nasofaringe, con un hisopo que llega bien profundo. Y esa toma de muestra es bien incómoda para tomar la muestra del área donde el virus se va a estar multiplicando. Así que si a alguna persona le toman esa muestra y no le molesta mucho, muy probablemente no llegaron a la profundidad que tenían que llegar. En la otra, y de esas pruebas, pues ahí puede haber pruebas rápidas en el sentido que toman poco tiempo o toman más tiempo, pero en esencia son moleculares porque miden partículas de virus y usan una tecnología que se llama PCR. Las otras tipos de muestras son las muestras serológicas, que son muestras de sangre, ya sea del dedo o de una vena, y esas muestras lo que van a medir es anticuerpos, la respuesta del cuerpo a la infección de ese virus. Puse un recuadro ahí pequeñito de una posible muestra de saliva, porque se ha reportado que una muestra de saliva casi es mejor que la muestra de la nasofaringe en identificar la cantidad de virus. Así que estamos esperando que en Puerto Rico los laboratorios, tanto comerciales como de investigación, puedan determinar y validar esa prueba en sus equipos para que luego dejemos de usar los hisopos y podamos usar saliva, que hace mucho más fácil el muestreo porque le das el envase a la persona, se toma la saliva, se pone en una bolsa y hay menos riesgo de contagio al profesional de la salud y a la persona, ¿verdad? No es paciente, a la persona que se le va a hacer la muestra, pues también es mucho más fácil, hay menos temor. Así que si la muestra es de la nasofaringe o de la nariz, ya sabemos que es muestra molecular. Si la muestra es de sangre, ya sabemos que es serológica.
Y vamos a entonces a explicar cómo es esa infección y cómo es esa respuesta. Ya también tanto Fabiola como Danilo presentaron que al principio de la infección que la persona puede o no tener síntomas. Va a tener, vamos a ver en estas vías respiratorias, el virus multiplicándose y lo vamos a poder identificar y cuantificar, y por eso vemos una curva que está, no sé si puede enseñar, vemos una curva que comienza en el momento de la infección, luego puede haber síntomas o no, y ya alrededor de ese virus desaparece, no lo vamos a poder identificar a la tercera semana. Idealmente ya, o las 2 semanas, ya probablemente ese virus está bajando en concentración. Así que esta es la primera fase donde tenemos el virus multiplicando. Una vez el virus se empieza a multiplicar, el cuerpo empieza a desarrollar anticuerpos y esta es la respuesta inmune que queremos. Tenemos unos primeros anticuerpos que se conocen como IgM y luego tenemos unos anticuerpos que se conocen como IgG. Y esto es una segunda fase. Quédense pendientes porque entonces ahora vamos a ver qué hacemos. Si nosotros tomamos una prueba molecular, ¿qué estamos midiendo? La primera parte donde estamos viendo el virus. Y esto es una persona que está infectada, que tiene multiplicación viral, que es contagiosa. Y si alguien tiene una prueba molecular positiva, esa persona hay que aislarla, hay que hacerle el rastreo de los contactos, hay que darle seguimiento para ver si desarrolla síntomas o no. Esa es la persona que queremos identificar como activo infeccioso. Pero si nosotros, por el contrario, que en muchos lugares ahora solamente empiezan con las pruebas de anticuerpos, que son estas pruebas rápidas, que en muchos lugares la hacen del dedito y la tienes rápido, ¿qué tú estás midiendo con esta prueba rápida de sangre? Solamente la respuesta inmune. Tú me estás diciendo si la prueba es válida, ¿verdad? Vamos a decir, porque hay más de 100 pruebas y hay toda una controversia de si las pruebas miden o no y son certeras. Asumiendo que la prueba es válida y es buena, esa prueba me está diciendo que esa persona tiene anticuerpos contra el virus, pero no me está diciendo que esa persona está infectada hoy, probablemente esa persona estuvo infectada hace un mes y ya a lo mejor controló su infección y lo que estamos midiendo es la respuesta inmune. Así que por eso, viendo esta curva, ¿qué es lo que yo quiero ver? Yo quisiera, teniendo recursos, mirar, si yo le voy a hacer una prueba a una persona para diferentes escenarios, yo quiero saber si la persona está infectada hoy o si la persona hoy está negativa a esta parte y tiene anticuerpos. Así que al yo hacer las dos pruebas, yo voy a poder saber en qué momento de esa fase de infección esa persona está. Puedo saber, una persona puede estar negativo a todo o puede estar positivo en un área y negativo a otro. Vamos a ver una figura que nos muestra una persona que no está infectada, está negativo a todo. Una persona que tiene el PCR positivo está en esa fase inicial de la infección, pero todavía no ha desarrollado sus anticuerpos. Y por eso esta fase de anticuerpos está negativa. Así que ahí yo sé justamente qué temprano en la infección está y que esta persona la tengo que monitorear porque se puede deteriorar. La persona que tiene anticuerpos positivos y el PCR positivo ya está en una fase que ya sabemos que tiene un tiempito con esa infección y si no tiene ningún síntoma porque le estamos haciendo la prueba para comenzar el trabajo, para diferentes otros monitoreos, esa persona, vamos a decir que está en una fase que está progresando en su infección y hasta ahora no ha tenido síntomas y no ha deteriorado. Seguimos en este proceso, si la prueba de PCR es negativa y la de anticuerpo, cualquier anticuerpo me da positivo, esto me indica, asumiendo que la prueba de anticuerpos sea verdadera, certera, válida, que esta persona tuvo la infección, su cuerpo la controló, ahora mismo no es infeccioso, no contagia, pero ya esa persona tiene anticuerpos. Inclusive, pues, no sabemos si esa persona está inmune o no, porque estamos simplemente midiendo que tiene anticuerpos. Hay anticuerpos que protegen, hay anticuerpos que simplemente no protegen. Así que no podemos saber si usted es inmune o no porque tenga anticuerpos. ¿Por qué es importante la prueba molecular en personas que no tienen síntomas? Y un ejemplo fue un estudio que hicieron en Nueva York, donde todas las mujeres que entraron de parto a un hospital en Nueva York, y había más de 215 mujeres, le hicieron la prueba de la nariz, de molecular,
la mayoría de esas mujeres no tenían ningún síntoma y 14% estaban positivas. ¿Y por qué esto es importante? Porque estamos hablando de una mujer que entra de parto, que va a tener un bebé, que puede exponer ese bebé ¿verdad? Que vamos a tener intervenciones quirúrgicas con esta persona y el saber esa información es importante. Por eso nos estamos moviendo a que queremos la prueba molecular en personas que se van a hacer cirugía, en personas que van a comenzar trabajo, pero lo que yo pienso es que nosotros queremos ese escenario completo, prueba molecular y anticuerpos. Y somos todos humanos. ¿Qué pensamos si tenemos una prueba negativa? Vencí al virus, no me contagié, estoy bien, puedo salir por ahí. No, lo que la prueba negativa me dice es que tú en este momento no tienes la infección, pero te tienes que cuidar. Tienes que enfatizar el lavado de manos, la protección, las medidas de distanciamiento social y la protección de las mascarillas. Así que el que estemos negativos hoy tenemos que celebrarlo, pero no quiere decir que somos inmunes. Y por último, quiero enseñar esta fotografía que yo no soy experta, yo la tomé con mi celular, pero miren la fecha, esto fue en febrero, hace 5 años, y ahí había una conjunción de la Luna, Venus y Marte. Y yo pude ver eso, captarlo con un celular. Y cuando le comento a una persona, me dice, la probabilidad de que eso ocurra es de 1 en 1 billón. Y mi lección al yo ver eso fue, yo puedo ver algo que ocurrió en 1 billón, 1 en 1 billón, yo puedo ver la cura de esta pandemia. Yo puedo ver tratamiento y yo puedo esperar todo eso si tenemos tiempo y nos cuidamos. Hasta aquí mi intervención. Pero vamos, ya que estamos en el camino, darle la oportunidad a que nuestro maestro en apoyo emocional, una persona que ha sido muy crucial para COSACO, porque COSACO no es meramente número, ciencia, es la persona, es el ser humano que sufre y padece. Y pues le damos la bienvenida en este momento a esta intervención al profesor Gilbert Carmona de Jesús, para que nos arroje un poquito de luz de cómo volvemos a las trincheras con un sentido de resiliencia y adaptación a lo que está pasando y va a pasar. Bueno, saludos al equipo y le agradezco, ¿verdad?, la oportunidad que me dan para... primero quiero agradecer el espacio porque en muy pocos lugares científicos, obviamente, se aceptan a los psicólogos trabajar con eso, ¿verdad? Y en mi camino de mi preparación como doctor en el área de psicología, pues me hace ver de alguna forma que nosotros tenemos que tomar en consideración algo que en ningún momento, por lo menos que haya sido público, el Estado está tomando en consideración en esta reapertura. Y es importante que nosotros trabajemos con eso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener unas personas que van a regresar a su empleo y que van a experimentar una serie de situaciones importantes que les quiero obviamente trabajar. ¿Qué sucede? Que de alguna forma nosotros como personas, cuando ocurre una situación de esta naturaleza donde la incertidumbre prima, donde hay diferentes experiencias que pueden mantenerlos tambaleando, los seres humanos utilizan 3 herramientas. La primera es cómo nosotros miramos la vida ajustando o ajustándonos. ¿Qué yo tengo que hacer? Cómo mi cerebro, ¿verdad?, va haciendo unas nuevas conexiones neurales, cómo mi cerebro va, por ejemplo, comprendiendo la situación y dándome cuenta que de la manera que estaba actuando anteriormente no es la que puedo aplicar en esta situación. Así que es una de las cosas primeras que ocurren. Entonces, yo lo que quiero es que podamos ver al público que nos está, ¿verdad?, que está compartiendo con nosotros en este momento, es que la misma experiencia que nos ocurrió al principio cuando se toma la decisión de irnos a un lockdown, ¿verdad?, que es un proceso que nos vamos adaptando, que de momento el ser humano por naturaleza es un ser social y que luego tenemos que pasar a una experiencia de aislamiento para, digamos que teníamos que escoger entre la preservación de nuestra existencia física y nuestra situación afectiva. Así que yo voy ajustando todo ese proceso. Luego yo paso a la segunda.
voy adoptando. ¿Qué voy adoptando? Pues una serie de medidas, y esas medidas de alguna forma van refiriéndose a cuál es mi nueva experiencia. Así que nosotros empezamos eso, empezamos ajustando, luego adoptando, y ahora la tercera es que nosotros nos vamos alineando en eso. Y tengo esta foto, esta gráfica aquí que quiero compartir con ustedes porque quizás es algo contrario a lo que se nos está pidiendo, pero la puse ahí por una sencilla razón. Nosotros vamos a reintegrarnos a los trabajos y nosotros hemos tenido por muchos años una idea de lo que es lo políticamente correcto hacer en mi trabajo. Los seres humanos, sobre todo los latinoamericanos y más los puertorriqueños, nuestro trabajo está relacionado con cómo nosotros nos interactuamos con las personas que están a nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa? Yo de momento tengo que aprender a adaptarme nuevamente. Así que lo primero que va a surgir en las personas es un miedo. Yo necesito saber qué es lo que va a pasar. Yo necesito saber si esa experiencia que yo viví, en la cual pensé que estaba en peligro, una de las cosas que nos dice la Organización Mundial de la Salud y el CDC, algunas investigaciones en las cuales yo he estado trabajando, porque es muy curioso que cuando miramos las investigaciones del área psicoafectiva en el 2020 respecto al COVID, hay muy poca información. Así que yo me he tenido que referir a revistas profesionales y la mayoría de la información que hay son de Italia y son de Wuhan, muy pocas de los Estados Unidos y mucho menos de Latinoamérica y de Puerto Rico. Pero es importante que nosotros sepamos eso. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurren tres cosas más. O sea, que le vamos a llamar, tenemos la primera triada, que son la triada de las 3A, y luego ahora vamos a tener una segunda triada. Una experiencia que me va a provocar a mí una desorganización, porque volvemos a estar fuera de control de lo que va a pasar. Es ese pensamiento de, ¿soy yo la persona que me van a escoger para trabajar? ¿Por qué me escogen a mí y a mi compañero no? ¿Verdad? ¿Por qué hay un grupo de personas que no está trabajando y yo no se atienden mis necesidades importantes? De ahí pasamos a la confusión y a la incertidumbre. Y esas caritas que ustedes ven ahí con los signos de interrogación es porque eso es lo que muchos de nuestros trabajadores van a comenzar a sufrir en este momento. Y es decir, ¿cuál de nosotros es el próximo que se va a infectar del COVID? ¿Cuál de nosotros es que por servir a las demás personas, por hacer el trabajo y por llevar pan a mi casa, va a tener una situación que se va a complicar su existencia? Y claro, hay un aspecto de salud importante que ustedes lo han resumido en su encuentro en la noche de hoy. Pero hay uno que a mí me gustaría que nosotros tomemos en consideración, que es el siguiente. El ser humano, por naturaleza, es un ser gregario, es un ser de comunidad. Imagínate qué le ocurre a alguien que recibe un diagnóstico de COVID-19. Recibe un diagnóstico y esa persona inmediatamente, para preservar su salud y la seguridad de los demás, están aislados. Es como tú tienes la peste bubónica, yo no te quiero cerca de mí. Así que hay unas cosas importantes que nosotros vamos a generar eso, y sobre todo cómo tú trabajas con aquello que no se ve. Que la pandemia que no se ve es que en el mundo, durante los últimos años, nosotros tenemos aproximadamente 322 millones de personas con depresión en el mundo y 264 millones de personas en el mundo con depresión. Para nosotros los psicólogos ese es el catarro, ¿verdad? La depresión que está ligada a mi pasado y algunos aspectos que están fuera de mi control y que los vengo cargando, y el futuro, que es lo que me provoca ansiedad porque es una incertidumbre, porque hoy me dicen, esta es lo que tienes que hacer y después lo cambian. Un cerebro humano para hacer un cambio y una adaptación le toma entre 21 y 30 días según lo que plantea la neurociencia. Algunos estudios de la neurociencia, como los estudios de Antonio Damasio, plantean que nuestro cerebro hace que nos adaptemos en 60 y pico de días. Sin embargo, cuando estamos adaptándonos a una nueva realidad, tenemos que regresar otra vez a un proceso que a los empleados le tomará 61 días más. Y por último, esa que ustedes ven ahí, que se llama la aceptación, porque, perdón, los seres humanos también nos adaptamos y nosotros vamos a ese proceso de aceptación. ¿Cómo aceptamos nuestra nueva realidad? Primero, teniendo un conocimiento de la información lo más clara posible. Segundo, pudiendo evaluar de mis patronos
que cumplen con la responsabilidad de mi cuidado. Yo voy a cumplir con la que me corresponde, pero también mi patrono tiene que cumplir con eso. Tercero, que yo pueda sentirme que de alguna forma mi patrono me protege con pruebas y con evidencias que yo tenga la certeza quién es el compañero que está a mi lado y quién soy yo y cómo puedo incidir en su condición, en que la tenga y en que no. Esto trae unas limitaciones que están relacionadas a la ley IPA y a la confidencialidad. Trae una situación que cuando comparamos, por ejemplo, lo que pasó en lo del, ¿verdad? En la experiencia pasada de la pandemia de la epidemia del H1N1, vimos como muchas personas se agotaron físicamente. Vimos como muchas personas 1 o 2 años después comenzaron a presentar síntomas de salud mental cuando no lo tenían. ¿Quiénes? Primero los first responders, segundo las enfermeras que trabajaron, los médicos, pero también ese primer grupo de personas que se reintegró al trabajo y que no se hizo de una manera organizada. Quiero compartir algunas herramientas rápidamente para que nosotros podamos trabajar cómo nosotros combatimos emocionalmente con el COVID. Pues mira, lo primero es que nosotros tenemos que desarrollar una estrategia para centrarnos en aquello que nosotros podemos controlar. ¿Qué puedo controlar? Pues obviamente las barreras físicas para yo evitar contagiarme. Obviamente estar aware, saber qué es lo que va a pasar y estar con las fuentes adecuadas. ¿Qué no puedo controlar? Pues las decisiones que tome mi patrono. Y eso es parte de lo que yo puedo tomar, ¿verdad? Tomar en consideración. Claro, hay otra cosa importante. ¿Qué el patrono no puede controlar? Pues que yo tengo a mi empleado que le di unas directrices que yo confío en que cumplió con las medidas y no las cumplió. Y como patrono también yo tengo un grupo de personas a quien tengo que proteger. Y por eso es que es importante, y ustedes son los expertos en esa área, que no tan solo hicimos las pruebas a los empleados cuando llegaron. Hay que hacer seguimiento cada cierto tiempo para entonces tener la certeza de que estamos atendiendo eso. Lo próximo, que yo pueda identificar cuáles son mis pensamientos negativos y los trabaje, que es la tercera, que es cómo yo genero pensamientos alternativos. Que yo pueda de alguna forma destacar mis comportamientos de adaptación. Es decir, que si yo cumplo con un proceso mínimo, yo tengo una protección mínima, la certeza es que no es que no me vaya a infectar, pero las probabilidades son menores. Y finalmente que yo sea capaz, que logremos que ese empleado y que ese patrono pueda enseñarle a alguien ese proceso. Si nosotros hacemos eso, mira, yo tengo un gran amigo que es el doctor José Ramón Villalón, que me enseñó una cosa que se llama la subsidiariedad. Y la subsidiariedad creo que es aplicable en este momento. ¿Sabes qué? Lo que te corresponde a ti como ciudadano no lo tiene que hacer el municipio. Lo que le corresponde al municipio no es obligación del Estado. Y lo que le corresponde al Estado no es obligación de otros. O sea, nosotros tenemos que empezar a resurgir como pueblo de abajo hacia arriba, que somos quien conocemos las necesidades de nosotros. El Estado está allí porque tiene unas responsabilidades, pero nosotros no podemos esperar que el Estado lo haga todo, porque hemos conocido y reconocido que para bien o para mal no han podido tener muchas veces las destrezas para lograr eso. La protección es individual.